Gracias por seguir con nosotros. Señores, la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología anunció la suspensión del servicio médico de sus especialistas a través de todas las ARS privadas porque han realizado aumentos reiterados a los usuarios sin que estos se traduzcan en mejores servicios, a pesar de que cerraron el año pasado con ganancias millonarias. Y para hablarnos sobre esta situación tenemos desde nuestros estudios en Santiago a nuestro invitado, el doctor William Maude, presidente de la Asociación Dominicana de Otorrinolaringología. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta decisión ha tomado por sorpresa a una gran cantidad de personas que utilizan los servicios de estos especialistas, de los otorrinolaringólogos. Me gustaría saber, ¿por qué no dar un tiempo de espera o qué tipo de acciones ha realizado la sociedad para tratar de llegar a un acuerdo con las ARS que no perjudique a los pacientes? Ok, parece que el doctor William en este momento no nos está escuchando. Vamos a tener este ajuste, pero la verdad es que sí, ha tomado de sorpresa a toda la sociedad esta decisión que aparenta ser como drástica. Sí. O más en la República Dominicana y posiblemente en Santiago, donde las enfermedades de la vía respiratoria alta, otorrinolaringólogos son oído, ojo, boca, nariz y todo lo que tenga que ver del cuello hacia arriba. La enfermedad respiratoria en Santiago, con tanta quema de basura, una ciudad que ya ha ido manejando en cierta forma la acumulación de residuos sólidos en la calle y la cantidad de enfermedades que se producen por el cambio de temperatura, las lluvias que han estado cayendo en Santiago y el cambio de la temperatura por el frío que recurrentemente pasa por allá, una semana completamente cayendo agua, los niños, mucha gente se enferma y acude a los médicos, lo que es la diferencia en el pago de las consultas, la medicación, y ahora que la ARS... que los médicos digan que no van a seguir atendiendo pacientes de la ARS, es un caso muy grave, muy delicado. Sobre todo si partimos del punto de que esta es otra sociedad que se agrega a muchas que han decidido sacar sus servicios de las ARS, y uno se pregunta entonces, ¿para qué estoy pagando ¿Para un servicio qué la voy a médico? tener? Exactamente. Si a la larga los especialistas que son quienes me pueden dar el servicio no están integrados en las ARS. Ya tenemos el enlace de nuevo, Elisa, de Santiago. Doctor Aude, muy buenos días. Usted es presidente de la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología y le estábamos preguntando por qué tomar la decisión de sacar a la sociedad o a los otorrinolaringólogos de las ARS y si hubo algún tipo de acuerdo o algún tipo de conversación con las ARS para lograr que esto no sucediera en perjuicio de los asegurados. Bueno, primero gracias por la ocasión de permitirme dirigirme al país. Queremos hacer un poco de historia. En el 2013, una directiva empezó a negociar con las ARS. Este proceso de negociación fue torpedeado por las ARS diciendo siempre la misma excusa: no hay dinero. Pero esto no es el asunto vital para que el pueblo conozca. El asunto vital es que hay muchas situaciones ajenas a la financiera que inciden en nuestro ejercicio médico. Las ARS nos están coartando el derecho de utilizar los medios diagnósticos más modernos. Nos están coartando el derecho a utilizar medidas terapéuticas modernas, acorde con los tiempos, y que benefician al paciente con cirugías menos invasivas y menos traumáticas. Eso nos lo están coartando, pero no solamente a los otorrinos, a todas las especialidades médicas. Las ARS nos están coartando esos dos derechos fundamentales en el ejercicio de un médico. ¿Y de qué manera las ARS consiguen impedir o intentan impedir? ¿Cuál es el procedimiento del cual ustedes se están quejando? El procedimiento lo hacen a través de una serie de auditores médicos, entre comillas, que son los médicos generales, no especialistas, que van y visitan las clínicas y empiezan a glosar, a objetar tanto los medios diagnósticos como los medios terapéuticos que utiliza el médico de cualquier especialidad. Y si el médico comete esos errores,
ese dinero es descontado al especialista, lo que le coarta el derecho para una próxima vez utilizar esos medios. Ya el especialista tiene un miedo de utilizar esto porque se lo van a descontar. Doctor William, el médico tiene unas tarifas infrahumanas, le coartan ese derecho y se lo van a descontar a él. Entonces crea un miedo y un pánico en la especialidad médica y por ende coarta su derecho. Doctor William, lo que quiero saber, ¿por qué? ¿Cuál es la oposición de la ARS de evitar que los doctores puedan utilizar más tecnología que sea más beneficiosa al cliente? ¿Qué es lo que no quiere la ARS? ¿Por qué hacerlo más arcaico y no acogerse a la tecnología? Porque la tecnología es cara y ellos tienen y velan por sus beneficios, no los beneficios de los afiliados, velan por sus beneficios. Y eso lo vemos cuando en el 2014, según fuentes de la CISARRIB, ellos tuvieron ganancias de 2.500 millones de pesos neta. O sea, después de ejercer todos sus gastos y sus compromisos, le quedaron 2.500 millones de pesos netos. Y esto es culpa no solamente es culpa del sistema, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la CISARRIB, que debe ser el vigilante de que todos los entes que intervienen en el sistema de la Seguridad Social obren con bien y en beneficio de los afiliados. Tenemos un plan de procedimientos obsoleto y arcaico. Entonces tenemos que ir acorde con las tecnologías y esto es lo que está pasando. El catálogo de procedimientos se ha quedado arcaico y el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISARRIB tienen que ocuparse de poner y ofrecerle a los afiliados del sistema las últimas tecnologías que hay en el mundo actualmente, en el mundo de la medicina. Y es inconcebible que prefieran una cirugía poco invasiva a una cirugía que tenga que dejar cicatrices en la cara y que tenga que ocasionar efectos secundarios sobre el cuerpo. Doctor, quiero convertirme casi en abogado del diablo en estos momentos para tratar de llegar a la situación, a identificar la situación. Muchas veces se quejan las ARS de que los médicos le piden a las personas que se hagan procedimientos y que es para beneficio de las clínicas. Le voy a poner un caso. Una mujer va a una clínica y le mandan a hacer una serie de procedimientos que no son los que necesariamente le permitirían a ese médico dar con un diagnóstico, sino que lo hacen únicamente para beneficio de la clínica. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, en el caso de los otorrinos, nosotros tenemos que utilizar los medios diagnósticos. Estoy de acuerdo contigo de que muchas veces los médicos no mandan a hacer, tal vez es que el médico tiene que descartar de un abanico de posibilidades una enfermedad X y para eso tiene que utilizar todas las armas que tiene a su alcance. Pero si limitamos eso, vamos a hacer que los diagnósticos sean más tardíos y por ende, si es más tardío el diagnóstico, más complicaciones para el paciente. Y si pasa algo y el paciente fallece, de la culpa es del médico y de la clínica, no de la ARS. Entonces tenemos que ver eso en ese contexto. Claro que hay veces que se mandan a hacer métodos diagnósticos que a veces el médico exagera un poco, pero eso es cuestión de escuela y eso no ocurre en todas las especialidades, es cuestión de escuela, de formación y que queremos hacer hincapié en que es para diagnosticar con más precisión una patología X. Ok, doctor Audet, por ejemplo, una de las enfermedades, los trastornos más frecuentes en el ciudadano es la congestión paranasal. Para el otorrino identificar si es de seno maxilar, si es de seno frontal, si son de las celdas inmoidales. Por ejemplo, la transluminación o el fondo de oído o el fondo de ojo o el fondo de nariz con la linterna, ¿es un elemento suficiente que los de la ARS quieren que se implemente o algún tipo de examen de radiografía o de examen especializado? ¿Y cuánto le cuesta a la ARS pagarle al médico que implemente esos mecanismos diagnósticos? Bueno,
el costo para el médico son 270 pesos. Eso es lo que le sale neto por una consulta. 270 pesos de un especialista que duró 10 años formándose. En el caso que usted me habla, es imprescindible saber que para hacer un diagnóstico de sinusitis tenemos varias vías. Una vía es la vía endoscópica para hacer diagnóstico de sinusitis, pero la vía más económica para el paciente es radiográfica y es una tomografía de senos paranasal que cuesta alrededor entre 2.500 a 3.000 pesos, que ese es el costo para la ARS, pero es el método actual más fidedigno para el diagnóstico de una sinusitis de senos paranasales. Doctor, ¿a qué cantidad de población pudiera estar impactando de manera negativa esta decisión de la sociedad de salir de las ARS? ¿Qué tanto se ha incrementado la cantidad de pacientes que visitan un otorrino? Bueno, tenemos que ser honestos. Hemos recibido un fuerte impacto todos los otorrinos porque estamos viendo menos pacientes. Claro, es que es difícil. Es un sacrificio que estamos haciendo difícil. Es una situación que no queríamos llegar a ella. Intentamos por todos los medios no llegar a ella. Inclusive nuestras comunicaciones no fueron, en algunas CRS no fueron ni recibidas. Nos acorralaron y tuvimos que tomar esa decisión porque tenemos otorrinos de nuevo ingreso, o sea, de reciente formación, a que las ARS le niegan el código. Y cuando tenemos una población que ya ronda el 80-85% son asegurados, ¿de qué va a vivir ese médico que se formó hace apenas un año? ¿De qué va a vivir si no tiene un código de las ARS para ejercer y poder ofrecer sus servicios y sus avances tecnológicos que aprendió? Entonces, las ARS nos están coartando ese derecho. Y no solamente a los otorrinos, es a todos los médicos, no importa la especialidad. Las ARS se reservan el derecho de darle un código o no. Doctor. Y esto es atentatorio a los derechos constitucionales de cada individuo. Doctor, yo le estoy escuchando y entonces, ¿quién interviene aquí? ¿Cómo se puede resolver eso al final? ¿Es un tema privado o se puede apelar a alguna intervención un poco más alta? Porque al final se tomó la decisión, pero al final el paciente que está afectado, entonces va a tener que pagar adicional. Estoy pagando por una ARS o me están descontando de una ARS y voy a tener que pagar el servicio al final. En conclusión, ¿cómo se resuelve esto? Dialogando y negociando. Nosotros apenas tenemos un mes que asumimos la directiva y hemos enviado cartas para que nos reciban y negociemos. Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo con respeto y un diálogo que esté basado en la justicia y la equidad, en que beneficie tanto a los pacientes como al médico que interviene y sirve de intermediario entre la ARS y el paciente. Negociando, pero las ARS grandes no quieren negociar, quieren imponerse y se apelan a una excusa baladí, que hay que hacer la cápita, pero hubo un aumento de la cápita hace 2 años, de la cual los médicos no nos beneficiamos. Ninguna especialidad médica se benefició de ese aumento de cápita hace 2 años. Entonces dice el presidente de ADARS que si el Consejo Nacional de la Seguridad Social le aumenta la cápita, ellos pueden aumentar. Pero que esto es una especie de pasarse la bola uno a otro, porque dice el del Consejo que él no es responsable de eso. Entonces, ¿quién es el responsable? La CISARRIL no lo es. Es el Consejo Nacional de la Seguridad Social que debe establecer la indexación por inflación al Plan Básico de Salud y no lo hace, violentando las normas y las reglas que rigen el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Doctora Audey, le da la posibilidad, vamos a ser el abogado de las ARS, le da la posibilidad de que las ARS tengan más recursos y puedan redistribuir un poco más sus ganancias
que son cuantiosas, pero que actualmente no la están repartiendo. Doctor Audé, los representantes de la gerencia de las ARS que tienen la oposición a los mecanismos diagnósticos que ustedes implementan para la información y el tratamiento y la solución del problema de los pacientes, ¿qué formación académica tienen? ¿Son otorrinos, son médicos? ¿Qué son? Son otorrinos. Generalmente los especialistas, no solamente los otorrinos, deben utilizar métodos diagnósticos para ser precisos en el tratamiento y acortar su periodo de evolución, acortar las complicaciones o evitar las complicaciones que pueda generar X enfermedad. Pero son especialistas y lamentablemente nos están imponiendo tratamientos, nos están imponiendo y coartando el derecho a usar X procedimientos porque no lo descuentan. Entonces impera el miedo. En la clase médica actualmente, no solamente en los otorrinos, impera el miedo. Y que no voy a indicar esto porque me lo van a glosar y me lo van a descontar. Es en la clase médica, es una situación de crisis que hay en la clase médica, porque las ARS imponen sus condiciones sin consultar al médico, sin consultar a las clínicas, sin consultar a los entes. Los médicos somos intermediarios muy importantes en el sistema, pero no tenemos ni representación en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tenemos voz, no tenemos voto y no tenemos derecho a veto. Mientras tanto, el gobierno, empresarios y sindicatos tienen derecho a veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y los médicos estamos marginados a un simple derecho a voz, no a voto. Paradojas de la vida, doctor. Esto es un problema que hay que solucionar. Doctor, ya para finalizar me gustaría saber algo. En una conversación, una eventual conversación que tuvieran con las ARS, ¿sobre qué cápita ustedes comenzarían a negociar? ¿Sobre qué monto? Bueno, en cuanto a la cápita, no es excusa porque ellos, hace 2 años, te explico, hubo un aumento de cápita y ellos no tradujeron eso en aumento de tarifario a los médicos, no solamente a los otorrinos, a todos los médicos. Nosotros estamos ofertando a las ARS que se sienten con nosotros a negociar. Hubo una tarifa pasada que ya no está, que la ofertamos el año pasado, y tenemos una nueva tarifa. Dennos el derecho a que la conozcan, dennos el derecho a negociar con ustedes, pero si no ni nos reciben ni nos atienden nuestros comunicados, estamos acorralados. Queremos negociar, pero en base a la justicia, a la igualdad, al beneficio de las mayorías y a crear buenas relaciones entre ARS y médicos. Pero tenemos que sentarnos. Y eso es lo que aparentemente es la posición de ADAR, no sentarse con sociedades, sino individualmente. Pero individualmente, si no nos respetan como grupo, individualmente nos van a respetar menos. Un simple médico no va a poder luchar contra una ARS, ni va a poder ponerle condiciones a una ARS. Es a través de la sociedad. La sociedad representa 94 otorrinos y la sociedad quiere negociar, pero en nombre de los 94. Pues tal vez unidos sería... somos más y unidos nos respetan. Doctor Aude, tal vez la mejor manera es que las sociedades se agrupen y que hablen con las ARS. Claro. Pero las sociedades, tal vez esa sea una mejor manera, porque ahí sí juntos pudieran tal vez lograr algo, aun cuando sabemos que el señor José Vargas, presidente de ADARS, había dicho que ellos tuvieron pérdidas incluso el año pasado. Hablaron de que las pérdidas superaron los 492 millones. Bueno, pero la CISARRIR dice que tienen 2.500 millones de ganancias netas. Entonces, ¿a quién creerle? Ese es el dilema. ¿A quién le creo? ¿A la CISARRIR o a ADARS? Van a tener que ponerse de acuerdo. Las sociedades médicas, hay un comité de especialidades médicas en el colegio médico. Ese comité de especialidades médicas, de sociedades médicas, está elaborando desde hace más de 3 a 4 años, elaborando todos unos procedimientos que a largo plazo pueden rendir beneficios. Pero mientras llega eso, los médicos, no solamente los otorrinos, estamos sujetos a 270 pesos por consulta, señores. Y eso es, en estos tiempos, 270 pesos ni son ni 5 dólares. Por Dios, cuando en el 2006, cuando empezó el sistema, el dólar estaba más bajo. Tenemos que ver que hay inflación, hay depreciación de la moneda
Y la tecnología que utilizamos los otorrinos es una tecnología que cuesta y que las clínicas no nos las ofrecen. Tenemos cada otorrino que comprar nuestros propios equipos en dólares, mantenerlos en el exterior, porque hay que darle mantenimiento a esos equipos en dólares. Y esos equipos, como te digo, surgen de nuestros bolsillos y se lo ofertamos a las ARS. Pero eso cuesta. Entonces, bueno, ojalá puedan llegar a algún tipo de acuerdo, doctor Aude. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes y extendemos el llamado a diálogo a las ARS a sentarnos. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ojalá esto se resuelva. Mientras llega la solución y el diálogo, la gente verá las madres con los niños en la calle con una hoja de tabaco en la frente, untado de Flandes, con una cosa de mentol por la nariz, en lo que se resuelve ese desacuerdo administrativo entre la ARS y los médicos. A propósito de eso, yo conozco a alguien que perdió el olfato, perdió precisamente por estarse poniendo cosas, por un problema que debió haber... Pero la verdad perdió el sentido. Perdió el sentido del olfato momentáneamente. Duró casi un año sin poniéndose esos bigotes de mentol ahí. Utilizando, no fue mentolado que utilizó otra cosa que también fue sugerida, pero lo digo a propósito de que muchas personas utilizan este tipo de medicamentos naturales que realmente no funciona muy bien, sobre todo... Ahora, se ha perdido la tradición, porque antes un muchacho que tenía gripe le ponían por adelante y por atrás, entonces lo acotaban, la cosa más incómoda por no dormirse, pero funcionaba. Le mejoraba, exacto. Pero a veces una pela para ella para que se tranquilizara.